Eclesiastés, capítulo número 5, versículo 1 al 7. Hemos estado viendo algunos de estos textos en el anterior culto, el jueves pasado, y recordad que el tema o el título era ¿Cómo se adora a Dios en la casa de Dios? Si tú no estuviste el jueves pasado, ve a YouTube, en la página de la Iglesia Bautista La Buena Nueva, y puedes escucharlo y ver realmente cómo fue el primer punto que vimos de este texto. Y hoy vamos a continuar viéndolo. Dice así la palabra de Dios en Eclesiastés 5:1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que promete. Mejor es que no cumplas, que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Esa es otra conclusión que vemos ahí en medio del libro de Eclesiastés, igual que al final. Mas tú teme a Dios. Y en un momento estaremos viendo, quizás hoy no, pero en la siguiente reunión, ese temor de Dios que Dios quiere que tengamos ante Él. Vamos a ir al Señor en oración. Amado Padre, Dios Santo, te pido que tú bendigas el estudio de tu palabra. Ayúdanos a digerirla, ayúdanos a rumiarla, ayúdanos, Señor, a masticarla bien para que en nuestro cuerpo, en nuestro ser, se traduzca no solamente en palabras oídas, sino palabras que producen hechos para ser lo que tú quieres que seamos, Señor. Gracias por lo que tú nos enseñas a través de ella. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén. Así que vamos a seguir estudiando este texto para que Dios traiga convicción a nuestra vida y repare lo averiado de nuestro corazón. Porque tenemos muchas cosas en nuestro corazón que no están funcionando correctamente conforme a la palabra de Dios. Recuerda que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Si el corazón es engañoso, ¿creéis que le agrada a Dios el engaño, la mentira? Por supuesto que no. Pues ya tenemos una primera tarea que debemos de hacer. Pero además es engañoso de tal manera que Dios nos dice, niégate a ti mismo. Y tú dices, yo estoy bien con Dios. Y el Señor dice, hay trabajo todavía que hacer. El que piense y crea y diga, yo estoy firme, dice la palabra de Dios, mire que no caiga. Porque muchas veces flaqueamos, muchas veces nos caemos en la tentación y muchas veces nos desviamos de la palabra de Dios. Recordad que son 5 puntos los que vamos a ver y estaremos siguiendo avanzando. A través de cómo se adora a Dios en la casa de Dios, vamos a ver primero, acércate a Dios con reverencia, ya lo vimos la semana pasada. En segundo lugar, acércate a Dios con atención, acércate a Dios con prudencia, acércate a Dios con compromiso y acércate a Dios con confianza. Y eso es obra que Dios quiere hacer en nuestro corazón. Así que qué bueno es ver que Salomón quiere insistir y animar a los jóvenes oyentes. Ya hemos estado hablando de esos posibles hijos de Salomón que son su audiencia, pero también puede haber familiares jóvenes y siempre se solía tener en el atrio
un tiempo de escuchar, de atender a las palabras del sabio, del predicador, del que instruye a la juventud. Y qué bueno es. Y lo que él quiere hacer es que los oyentes les invita a venir a la casa de Dios, a adorar a Dios con temor y reverencia. ¿Cómo se adora a Dios en la casa de Dios? Pues ya hemos dicho, con esos principios tan importantes. Acércate a Dios con reverencia. Vimos la semana pasada. Qué bueno es al ver que cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Y la cosa que dejamos claro, lo menciono de la semana pasada, este texto asume que los hijos de Dios van a la casa de Dios. Cuando un hijo de Dios puede ir a la casa de Dios y no va a la casa de Dios, está rebelándose contra Dios. Tú puedes y dices, no, esta tarde no me apetece. Además, me voy a buscar una excusa, voy a visitar a alguien, voy a hacer algo. Y Dios dice, yo honro a los que me honran. Dios siempre, y esta es ley que aparece aquí, Dios siempre se cobra lo que le pertenece a Él. Si no se lo da, se lo cobrará tarde o temprano. Así es. Recuérdalo. Siempre Dios cobra. ¿Sabéis que el pueblo de Israel dijo, mira, nosotros hemos entrado en la tierra prometida, ahora estamos aquí, eso de que guardemos el séptimo día, eso de que guardemos de cada 7 años el sexto se trabaja, pero el séptimo no sembramos? Y Dios dice en su palabra, yo me voy a cobrar eso. Y después de 490 años de estar en la tierra prometida, Dios manda al rey Nabucodonosor y dice, captúralos, llévalos a la tierra prometida, llévalos a la tierra de Babilonia, sácalos de la tierra prometida, llévalos a la tierra de Babilonia, y allí, porque no han guardado mi mandamiento de guardar un año de cada 7 para que la tierra cultive, ahora van a dejar a la tierra descansar. Y en la palabra y en Deuteronomio nos dice, Dios se lo cobrará, ¿sabéis? 490 años dividido entre 7, ¿sabes qué te da? 70 años. ¿Cuántos años estuvieron en Babilonia? 70 años dejaron descansar la tierra. Dios te lo cobró. Tú dices, yo no le doy el séptimo día. Dios te lo cobrará. Y tú dices, mediodía. Dios te lo cobrará. Y así es la obra de Dios. Y así es. Y nos va a enseñar la palabra de Dios que debemos de prestar atención. Debemos hacer con respeto venir a la casa de Dios. Dice, guarda tu pie. Se espera que venga a la casa de Dios, pero ¿cómo vienes a la casa de Dios? Dice ahí, guarda tu pie. No vas a un lugar más, vas a la casa de Dios. Eso vimos la semana pasada. Escucha el sermón, si no, de la semana pasada, y verás lo que ahí enseña la palabra de Dios. Venimos a encontrarnos con el Dios verdadero, todopoderoso Señor. La presencia de Dios es la manifestación de su santidad, y vienes a la casa de Dios a ver, a observar, a aprender de la santidad de Dios, de la justicia de Dios, del carácter de Dios. Tú no podías presentarte ante Dios sin que tus pecados fueran expiados. Eso vimos la semana pasada. ¿Sabéis que el sumo sacerdote entraba una vez al año y temblaba cuando iba a entrar en el lugar santísimo? Temblaba. Si no acepta Dios este sacrificio, mi vida está en juego. Y tú y yo, por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, de la Trinidad, el Hijo entró con su propia sangre por ti y por mí, para que nosotros ahora podamos acercarnos confiadamente, pero confiadamente no quiere decir no teniendo en cuenta al Dios Santo, no teniendo en cuenta quién es Él y quiénes somos nosotros. Por supuesto. Así que ahora por la obra de Cristo nosotros podemos entrar en su presencia. Y como leímos la semana pasada en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, pero no te acercas de cualquier manera. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia, no le da igual de qué manera,
vienes ante Él, sino vienes con respeto, honrándole, glorificándole, siéndole fiel para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Recuerda, ¿por qué dice oportuno socorro? Porque tú estás perdido, tú eres el pecador, tú eres el necesitado y vienes diciendo, ¡socorro, Señor! Te necesito. Yo sé que tú eres santo, yo soy impuro, no tengo derecho a presentarme en tu presencia, pero por tu Hijo puedo ser acepto en el amado. Ten piedad de mí, pecador. Así debiéramos de presentarnos ante el Dios santo y puro. ¡Qué bueno! Así que eso fue lo que vimos la semana pasada. El segundo punto importante es acércate a Dios con atención. Esto no lo vimos la semana pasada. ¿Y qué quiere decir que nos acerquemos con atención? Nos está diciendo en el versículo número 2, no te des, dice versículo 1, la segunda parte quería decir, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben qué hacer más. Cuando te acercas a Dios, te acercas para oír, te acercas para escuchar. ¿Sabes qué es la palabra oír en el hebreo? Es semá. Y tú dices, semá, ¿qué significa eso? El semá de Dios es escuchar la voz de Dios. Acércate para escuchar la voz de Dios. La palabra semá tiene el significado o la traducción de escuchar. Tiene la traducción de prestar atención y obedecer. Cuidado, que muchos sabemos o creemos que sabemos escuchar, pero obedecer ya es otra cosa. Por eso el Señor decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. O por eso el Señor también decía, no sé tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Y esto es semá, lo que el Señor quiere que hagamos. Esa palabra semá aparece en varios lugares y en una ocasión me llama mucho la atención, y presta atención, va de acuerdo con el punto, me llama mucho la atención. Cuando el primer rey de Israel, ¿cómo se llamaba el primer rey de Israel? Saúl, ¿os acordáis? Dios le dijo a Saúl, haz promesa y cúmplela. Y no es necesario, Dios te dice a ti que te salva y te perdona de tus pecados y te dice, apártate del mal y sé fiel a mí. Es una promesa. Apártate del pecado y sígueme a mí. Pon los ojos en Cristo y no lo pongas en el mundo. Es una promesa que le hacemos al Señor. Va junto con la salvación. Si alguno piensa, yo me puedo salvar, pero puedo vivir igual que antes. Dios dice, la promesa está incluida. Entonces no eres salvo si no estás de acuerdo a vivir como un cristiano, a entregar tu vida. No quiere decir que no hay luchas, no quiere decir que no hay que pelear contra la tentación, no quiere decir que vamos a ser siempre perfectos, pero la relación con Cristo, la comunión con Él, vamos a trabajarla, a fomentarla y a animarnos en tener comunión. Yo no he dejado de ser marido de mi esposa Joy, pero cuando ha habido un altercado no significa que ya se ha terminado todo. Voy a ella, le pido perdón, arreglamos la situación y volvemos a tener comunión. Pues tú, que has conocido a Cristo, tienes la misma situación. Cuando hay algo que no agrada al Señor, tú le pides perdón, te apartas del mal, no encubres tu pecado, alcanzas la misericordia de Dios si de todo corazón te has arrepentido y vuelves a tener esa comunión con el Señor. Así que esta palabra, semá, cuando Saúl fue comisionado por el Señor, nos dice en 1 Samuel 15, 22, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se semá, esa es la palabra. ¿Y qué dice nuestra Biblia? Como en que se obedezca a las palabras de Jehová, y ahí está incluido todo. Dios
no quiere escucharte que tú te conoces muy bien la palabra de Dios si tu vida no va de acuerdo con la palabra de Dios. A Dios no le agrada que tú digas, yo voy a la iglesia todos los cultos, pero cuando salgo de la iglesia vivo igual que los del mundo. A Dios no le agrada que tú digas, yo soy santo para el Señor, pero cuando sales fuera a la calle participas de toda la inmundicia del mundo. Dios dice, no, tú no estás escuchando atentamente para obedecer. Eso es el semá de Jehová, el semá de Dios. Así que ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es lo que le está diciendo Samuel a Saúl. Saúl, no te enaltezcas, no te ensoberbezcas. Reconoce que lo que se te ha mandado no lo has obedecido. No has obedecido el semá, la voz de Dios. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, dice ahí el semá de Jehová. Dice, oye Israel, semá, escucha a Dios, Israel. Jehová, tu Dios, un momentito que está aquí. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Eso es Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Ese es el semá de Jehová. Oye, eso es semá. Y es la misma palabra que dice aquí. Acércate más para semá, oír y obedecer, que para ofrecer el sacrificio de los necios. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. El texto de Deuteronomio capítulo 6 continúa diciendo, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. ¿Estás entendiendo? Escucha la palabra de Dios, medítala, piénsala, obedécela, vívela y practícala, y enséñala. Vívela y enséñala, para que tus hijos puedan ver en ti el semá. Tú oyes la voz de Dios y la obedeces. Muchos de nuestros hijos nos han podido señalar muchas veces porque hemos dicho una cosa con nuestra boca y hemos hecho otra con nuestras vidas. Hemos dicho que amamos a Dios y el día de Dios, el día del Señor, no lo tenemos en cuenta. Y así muchas veces con los principios, mi vida es del Señor, pero yo los diezmos y ofrendas, yo ese tema que no me lo toquen, que la iglesia nada más que sacan dinero. Y hemos llegado a escuchar personas hablar así. Y tú te preguntas, a ver, oyes y escuchas la voz del Señor. No dice, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Eso es verdad en tu vida o es una mentira? Entonces, ¿tu cristianismo es una mentira? Son palabras fuertes, pero son las palabras del Señor. Alguien se acercó al Señor Jesucristo y le preguntó, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y contestó esto. Si es el más grande mandamiento, ¿cuál es el más grande pecado para ti y para mí? ¿No es desobedecer el más grande mandamiento? Claro. Pero ponemos cualquier otra cosa antes que Dios. Mi familia es primero. Mi trabajo es primero. Y tú dices, pastor, ¿qué me estás diciendo? El Señor Jesucristo, no lo escuches al pastor, escucha al pastor de los pastores. Cualquiera que ame a padre o madre más que a mí, o a hijo, a hija, que ponga antes que mí, no es digno de mí. Y tú dices, Señor, qué duro eres. ¿Por qué no le dices qué amoroso eres? Que ha dado su vida por ti. Nos gusta el amor, pero no nos gusta la justicia de Dios. Nos gusta disfrutar de las bendiciones, pero no nos gusta escuchar condiciones de la salvación. Y no hay condiciones para ser salvos. Es lo que se espera de uno que es salvo, que le entrega la vida al Señor, por supuesto.
Así que, qué bueno es ver ese semá, ese escuchar la voz de Dios. Acércate a Dios con atención, prestar atención y obedecer. Muchos venimos del concepto de hacer cosas para Dios. Cuanto más ocupados estamos, más cristianos creemos que somos. Yo voy a la iglesia y yo a ver qué puedo hacer, y si puedo hablar, y si puedo. Y Dios dice, acércate más para oír que para hacer. Y tú dices, a ver, ¿qué quiere decir esto? Sí. Tenemos un concepto incorrecto. Cuanto más ocupados estamos, creemos que somos más cristianos. Y esto es un incorrecto entendimiento de lo que Dios quiere ver en nosotros. Semá, escuchen, escuchad. Para Dios y para esta iglesia siempre es más importante el ser que el hacer. ¿Qué eres tú? ¿Eres un hijo de Dios? ¿Eres un siervo de Jesús? ¿Eres un embajador de Cristo? El ser es más importante que el hacer. Porque si no eres, va a ser muy difícil hacer lo que a Dios le agrada. Por eso necesitas escuchar para poder ser lo que Dios quiere que seas. Así que acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio, y dice el texto, de los necios. ¿Sabéis que todos aquellos fariseos que hacían, pero no eran en su interior, Cristo les llamó hipócritas? Hipócritas. No es la primera vez que he escuchado decir, la iglesia está llena de hipócritas. Y tú dices, bueno, el que lo está diciendo no deja de ser uno más, por supuesto. Es que la iglesia está llena de pecadores que vienen a oír, a aprender, porque si ya lo hubiéramos aprendido y ya fuéramos perfectos, nadie se quedaría aquí en la tierra, nos llevaría al cielo. Pero eso no ocurrirá hasta el día en que Cristo nos llame. Nadie es perfecto, pero no significa que nos desanimamos, sino que caminamos con Cristo, con el perfecto. Y dejamos a Cristo vivir en nosotros, el perfecto. Y queremos que Él esté plenamente desarrollando su carácter en nosotros, porque Él siempre agradó al Padre. Y nosotros podemos en Cristo agradar al Padre también. Así que, qué bueno es, uno de los aspectos más importantes de la vida cristiana es oír y oír con atención. El semá es importante. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué es importante escuchar? Porque la salvación viene por el oír. ¿O no te das cuenta que el escuchar atentamente fue la obra que Dios utilizó para llegar a tu corazón? Así que dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Te has dado cuenta? La fe es por el oír y el oír. ¿Cómo escuché la palabra de Dios? Pues fue la facultad de escuchar la palabra de Dios que me lo dio. La palabra de Dios que escucho me da la facultad de oír semá, la voz de Dios, el semá. Si tú no le prestas atención a la palabra de Dios, cuando hay culto no vienes a escuchar la palabra de Dios, no escucharás la voz de Dios, el semá de Dios. Qué bueno es. ¿Recuerdas la obra que Dios hizo con Lázaro? Lázaro había muerto y hacía 4 días que había muerto. Y algunos de los discípulos se preguntaban, ¿cómo es posible que el Señor tarda tanto? Y Dios dice, no, es que tengo una lección maravillosa para la gloria de Dios. Su muerte es para la gloria de Dios. Y esa lección es para ti y para mí hoy. ¿Sabéis lo que nos quería enseñar el Señor Jesucristo? Nos quería enseñar que los muertos para oír necesitan primero la vida.
¿Habéis visto algún muerto que le habléis y él oye perfectamente lo que estáis diciéndole? No. ¿Cómo pudo escuchar Lázaro la voz de Cristo? Cristo llegó a la tumba, abrieron la piedra, corrieron la piedra y él dijo: Lázaro, sal fuera. ¿Sabéis lo que hizo Lázaro? Estaría tumbado, se puso de pie y enrollado en las sábanas, en las vendajes que llegó, y salió fuera. Y se quedaron todos: ¡oh! ¡Le ha oído! Semá, el semá de Dios. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. ¿Quién era Jesucristo? La palabra de Dios, el semá. ¡Qué poder tiene la palabra de Dios! Y venimos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Tiene ese poder de resucitar a los muertos, de dar vida a cada uno y la facultad de poder oír. ¿Cuántos habíais leído o oído algo de la Biblia o de la palabra de Dios o del cristianismo y nunca os habíais convertido? Yo puedo decir, yo tenía una religión antes de los 18 años y pasé toda mi vida y nunca oí la voz de Dios. Pero un día Dios me dio vida en Cristo y el semá me resucitó y pude oír a Dios hablándome. ¡Qué bendición tan grande! Y esto es la palabra que pone aquí: acércate para el semá de Dios, para oír la palabra de Dios. Pero además es importante el semá para nuestra madurez cristiana. Dios quiere que tú madures escuchando la voz de Dios, escuchando el semá de Dios. Dice Jesús, les decía a su audiencia: el que tiene oídos, oiga. Escuchar con atención y obedecer, poner por obra. No ser tan solo oidores, sino hacer la palabra de Dios. ¡Qué bueno! El que tiene oídos, oiga. ¿Hay alguien aquí que no puede oír? Si alguien no puede oír, haremos lo que he visto hacer en otras iglesias. Buscaremos uno que hable la lengua de los sordos, porque también con los ojos se puede oír y entender. Y tú y yo hoy tenemos oídos para oír y debemos oír el semá de Dios. Además, el semá es importante porque es importante escuchar el semá para poner en práctica la vida que Dios quiere, que tengamos una vida práctica, que demuestre que lo que oímos se traduce en hechos. Dice Santiago 1:19: por esto, mis amados hermanos y hermanas, por supuesto, todo hombre y toda mujer, por supuesto, no están excluidos, sea pronto para oír. Ese semá. Escucha con atención y sé pronto. Tardo para hablar y tardo para airarse. Escucha. La motivación, oír la voz de Dios, debe ser la motivación que nos trae a la iglesia. Cuando tú puedes y no vienes a la iglesia, no quieres oír la voz de Dios, el semá de Dios. Sabéis que cantamos la palabra de Dios. Sabéis que muchas veces nos reunimos con los hermanos para escuchar la palabra de Dios. Y no venimos para ver hermanos, no venimos ni siquiera para escuchar al pastor. Debemos de venir, y el principal motivo por el que debemos de venir a la iglesia es para el semá de Dios. Oír la voz de Dios, prestarle atención y obedecerla. Qué bueno es que sea así en nuestra vida. Dios está presente donde su palabra está presente. Y eso es importante. No está presente en todas las iglesias, se predique lo que se predique o se diga lo que se diga. ¿Sabéis que hay clubes cristianas que van a pasar el tiempo y el rato a escuchar cualquier tipo de música? No. Venimos a escuchar la voz de Dios.
no ningún show, no ningún hombre que viene a entretenernos o a distraernos, ni a alegrarnos, ni a darnos clases de terapia, ni a darnos algunas charlas para que seamos positivos. No, 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 no. Venimos a escuchar la palabra de Dios. Esa es la razón por la que nos reunimos. Cada culto debemos escuchar la voz de Dios por medio de la adoración. Escuchamos la voz de Dios. Por medio de cada canción que se basa en la palabra de Dios, escuchamos la voz de Dios. Por medio de la predicación, escuchamos la voz de Dios. Por medio de la oración también tenemos. Nosotros cantamos la palabra, oramos la palabra, exponemos la palabra y con el bautismo y la cena del Señor obedecemos la palabra de Dios. El semá de Dios, la palabra de Dios. Qué importante es. Aquí la tenemos plasmada, escrita. ¿Escuchas a Dios hablarte? No es solamente en la iglesia, puede ser en tu casa, puede ser en cualquier lugar. Escucha, lee la palabra de Dios. ¿Y todo esto para qué? Para que nuestras vidas sean fuera de la iglesia. Lo que predica, se enseña y se anima a vivir cada día. No es la vida cristiana dentro de las cuatro paredes de la iglesia. La vida cristiana es para vivirla las 24 horas de cada día, los 7 días de la semana, los 30 días del mes. Todo momento que donde estemos, el semá de Dios sea una realidad en nuestra vida. Recuerda, lo importante no es lo que haces, es lo que eres. Por lo tanto, lo que eres debe de reflejar lo que tú haces en tu vida. Si no eres, va a ser muy difícil hacer lo que a Dios le agrada. Y eso es clave. Qué bueno escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios. ¿Sabes por qué es bueno escuchar la palabra de Dios? Porque, en primer lugar, voy a dar 3 razones y con esto termino. Ya se nos ha ido el tiempo. 3 razones. En primer lugar, al escuchar la palabra de Dios nos ayuda a conocer a Dios. ¿Cómo vamos a conocer a Dios si no escuchamos, si no leemos, si no le prestamos atención a la palabra de Dios? La primera cosa importante es que nos ayuda a conocer a Dios. La segunda cosa importante que escuchar la palabra de Dios nos hace es aprender a conocernos a nosotros mismos. Es por la palabra de Dios que tú te conoces a ti mismo. La palabra de Dios nos dice que el hombre es pecador y que en su pecado estaba muerto en sus delitos y pecados. Nos dice la palabra de Dios en Efesios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el anticristo, porque no erais de Cristo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y qué bueno, ahora que me conozco, ahora que me doy cuenta, y podríamos leer en Romanos capítulo 3, no hay ni siquiera uno que sea bueno, todos a una se desviaron, somos pecadores, no hay ni siquiera uno. Y dándonos cuenta de cómo somos pecadores, que estamos perdidos y que no tenemos solución en nosotros mismos, la palabra de Dios también es buena porque nos ayuda a conocer a Cristo, la solución a nuestra condición. Y en Cristo podemos ver su plan de redención, cómo Él nos salvó. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Efesios capítulo 2. Qué bueno ver la obra que Él hizo. Y luego en Cristo, si puedes leer
Efesios 1, del 3 al 6, ver las grandes bendiciones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Así que el semar de Dios es más importante que el hacer para Dios. El oír a Dios es más importante que hacer. Si no eres lo que haces, no vale para nada. Así que escucha a Dios, obedece a Dios, y entonces podrás poner en práctica lo que Dios tiene para ti. Por eso el texto nos dice bien ahí diciendo, acércate más para oír que para hacer sacrificios. Sacrificios, y los llama, el que no obedece el oír, los llama necio. ¿Qué eres? ¿Estás escuchando la voz de Dios? ¿Estás obedeciendo la voz de Dios? ¿Estás viviendo en el semá de Dios, en la comunión con Dios, escuchándole a Él hablarte y tú en oración dirigiéndote a Él? Vamos a ir al Señor en oración.